Fernando Castellano, Canarias en la Onda. 12:32, vamos ahora con otro asunto que también preocupa a todos los canarios, ya sean usuarios o propietarios de inmuebles. El alquiler vacacional, un asunto que la legislatura pasada dio bastante que hablar, sigue el quebradero de cabeza de los políticos con la crítica de la oposición y también la versión del propio Ejecutivo Regional. El abogado y portavoz de la Asociación de Alquiler Vacacional en Canarias es Javier Valentín. Señor Valentín, buenos días. Hola, buenos días. La polémica en torno al alquiler vacacional que continúa, yo creo que prácticamente cada 2 semanas tenemos informaciones, ya sea porque la propia asociación publica una nota de prensa o porque la inactividad del gobierno de Canarias hace que esto siga siendo noticia, pero llevan ustedes batallando ya cerca de 2 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, empezamos aproximadamente en noviembre del 2014, en la que se constituyó la plataforma, posteriormente en la actualidad ya es Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, y venimos luchando porque la vivienda vacacional en Canarias, es decir, todos aquellos que nos están oyendo y que tengan una residencia segunda o incluso principal, que la puedan dedicar a los fines turísticos, es decir, alquilarlo a turistas que se alojan por cortos espacios de tiempo, porque nosotros entendemos que es un medio ideal de redistribución de la riqueza en la que todos nos podamos beneficiar del turismo como patrimonio de todos los canarios. Y las últimas novedades pues van en la misma línea de los últimos tiempos, ¿no? Esa inactividad por parte del Ejecutivo Regional, que se comprometió a modificarlo, fue justo antes del final de la pasada legislatura regional y seguimos en la misma. Sí, efectivamente, a 3 días de las anteriores del fin de la legislatura, don Paulino Rivero se había comprometido a dictar una norma, así fue, dictó un decreto que es el 113/2015, que es el que regula el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias. Lo que sucede es que desde nuestro punto de vista sucumbió a las presiones del sector hotelero de la provincia de Tenerife, concretamente de Azotel, y excluyó las viviendas vacacionales de las zonas turísticas. Según estos informes que acaba de publicar el gobierno de Canarias, pues son nada más y nada menos que casi el 50%, el 48,6% concretamente, de las viviendas que quedan fuera del alquiler vacacional en Canarias, porque el gobierno de Canarias ha dicho que aquellos propietarios que están en zonas turísticas no tienen derecho a beneficiarse del turismo en Canarias. Y están en una situación de ilegalidad o de alegalidad, ¿no? Quizás el concepto difiere bastante, pero para las personas que tienen conceptos o conocimientos jurídicos saben, ¿no?, que una cosa es ser ilegal y otra cosa es alegal. Sí, en la actualidad se exponen a sanciones de hasta 60.000 euros, es decir, si usted tiene una propiedad en Corralejo, en Playa del Inglés, en Maspaloma o en cualquiera de los suelos turísticos, zonas turísticas de las islas, pues se está arriesgando usted a importantes sanciones económicas. Nosotros entendemos que no es de justicia, no es de recibo que usted quiera rentabilizar su propiedad y que el gobierno de Canarias le sancione por ello, máxime cuando es una modalidad de alojamiento turístico que está en auge en toda Europa. Sobre todo aquí en España, quizás Cataluña, ¿no? Fueron los pioneros. Sí, bueno, nosotros siempre nos atrevemos a decir que en Canarias ahora se ha puesto muy de moda esto del alquiler vacacional, sobre todo por las plataformas, las páginas web a través de las que se la comercializan, que permite a los propietarios que podamos llegar tan lejos como cualquier tour operador, porque con un solo clic, un turista que está en Inglaterra o en Alemania te puede contactar a ti que estás en Gran Canaria. Y nosotros siempre hemos venido manteniendo que el alojamiento vacacional en Canarias es tan antiguo como el turismo mismo. Todos conocemos a alguien que tenía una casita en la playa o cerca de la costa y que la alquilaba a unos guiris, entre comillas, ¿no? Que nos visitaban. Por tanto, sí es verdad que ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años debido a la irrupción de estas plataformas persona a persona, ¿no? P2P, que se les llama, pero sin lugar a dudas entendemos que es un fenómeno tan antiguo en Canarias como el turismo mismo. Estamos hablando de un volumen cercano a los 2 millones. Nosotros veníamos manteniendo unas cifras que se han visto ratificadas por estos informes que hizo público el gobierno de Canarias, que fueron contratadas a empresas externas y que han venido a casi lo clavamos, porque nosotros veníamos diciendo que nos visitaban el 10% del turismo en Canarias, se alojaba en viviendas vacacionales, decíamos que eran 1.300.000 turistas, y efectivamente este informe, son 3, uno de ellos ha dicho que se alojan en viviendas vacacionales en Canarias en el año 2014 el 9,64% de los turistas, en concreto 1.271.000 turistas de los que nos visitaron el 2014 se alojaron en viviendas vacacionales. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no iba tan desacertada en su pronóstico y sin lugar a dudas, como señala este propio informe, el 22%, más del 22% de las camas que actualmente
se ofertan en Canarias son de alquiler vacacional. Si hacemos una media y calculamos, por poner un precio, 60 euros la noche, pues es un volumen económico importantísimo, ¿no? Sí, este estudio arroja algunos datos interesantes, entre ellos estudia los precios medios de alojamiento de los hoteles, del sector extrahotelero, fundamentalmente los apartamentos, y de las viviendas vacacionales, y sitúa las viviendas vacacionales en el segundo puesto, por encima incluso de los apartamentos. Da las cifras exactas de precio medio, pero son más caras las viviendas vacacionales que la media de los apartamentos turísticos. Ello destierra ese San Benito que se le ha querido colgar desde algún sector a la vivienda vacacional, en que las tacha de vivienda excesivamente económica o de baja calidad. Tanto es así que hay algunos estudios de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que dice que la vivienda vacacional es el sector que menos quejas les presenta en los alojamientos turísticos. Es que simplemente uno tiene que entrar en esas páginas que encontramos en Internet, y los comentarios de los usuarios en líneas generales son muy positivos. Sí, cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando, cuando va a seleccionar un alojamiento o incluso un restaurante, yo recuerdo hace unos meses iba a comer a Santa Lucía Casco, en mi municipio, no tenía certeza absoluta de dónde comer, y lo primero que hice fue pillar de TripAdvisor. Sí. Entro en esa aplicación y me sugiere por votaciones de los distintos usuarios recomendaciones de distintos restaurantes. Fui al primero que salía en la lista de esa aplicación y, sin lugar a dudas, los comentarios hacían justicia a la realidad, porque comí magníficamente. Lo que quiero decir con esto es que han cambiado en los últimos años cuáles son los criterios de valoración de calidad, y ya no puede ser el gobierno de Canarias el que desde un despacho diga qué es calidad o qué no es calidad. Somos los propios usuarios los que, mediante este sistema de economía colaborativa en la que compartimos nuestros comentarios, los que le estamos diciendo a otros usuarios: oiga, pues este alojamiento sí merece la pena, o este alojamiento pues no merece la pena. Ustedes lo han manifestado ya en varias ocasiones. Quizás el término sería decepción, ¿no?, con el Ejecutivo de Clavijo por la falta de acción en este asunto. Bueno, el tema se ha demorado más de la cuenta para nuestro gusto, porque las sanciones no han parado. Desde agosto del año pasado se nos comentó, ya hace un año, que iban a salir, que estaban trabajando en estos informes. Ha tardado un año esta cuestión en hacerse a la luz, y ahora comienzan, según el Ejecutivo canario, unas rondas de negociaciones para valorar a los distintos sectores. Nosotros ya, antes de que se hagan las mesas, ya vamos a saber cuáles son los resultados de estos sectores, y es que el sector hotelero y extrahotelero de todas las islas se van a mostrar radicalmente en contra de la vivienda vacacional. Esto no es nada nuevo. Nosotros lo único que le pedimos al gobierno de Canarias es que no claudique a los intereses de los empresarios hoteleros o de las asociaciones hoteleras, y que haga caso ya no a nuestros datos, sino a los datos de esos propios informes que han elaborado esas tres empresas externas, y que dicen que en Canarias la vivienda vacacional tiene un peso importante y que es una fuente de redistribución de la riqueza entre todos los canarios, porque si usted tiene una segunda residencia que puede alquilar y que puede tener un rendimiento económico, lo que es una pena es que se la quite el banco porque usted no puede pagar la hipoteca. También una queja bastante habitual de las personas que ponen en ese régimen de explotación sus viviendas es la lentitud de la burocracia de la administración, ¿no? Porque simplemente por la espera del cartelito que se debe colocar en la puerta de ese inmueble, pues se tarda muchísimo. Efectivamente, gracias a la Unión Europea, la Directiva Bolkestein, transpuesta en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley de Liberalización de Servicios, en la actualidad los propietarios no tienen que esperar a una licencia administrativa. En concreto, uno presenta en el Cabildo de la isla correspondiente lo que se llama la declaración responsable, en la que uno declara, valga la redundancia, determinadas cuestiones que establece la ley, presenta una documentación que exige la normativa, y con ello ya puede comenzar el ejercicio de la actividad sin necesidad de esperar a la resolución administrativa de inscripción en el registro turístico o a que uno le den los libros de visita. Es decir, yo presento mi declaración responsable, y si la administración tarda un mes o un año en responderme, pues ya no es cuestión mía, yo puedo ejercer la actividad desde el principio. Pero sin lugar a dudas, como tú bien comentabas, se genera una incertidumbre en los usuarios de las viviendas vacacionales, que ha sido fomentada por la falta de claridad, de transparencia de esta normativa, confusa en muchos términos, y que en estos propios informes declaran que muchas de las viviendas vacacionales no se han dado de alta, no porque estén en suelos turísticos, que el gobierno de no se los permite, sino probablemente muchas veces por desinformación. Todavía te encuentras comentarios de personas que te dicen que es que la norma está paralizada, que bueno, lo que hubo en el Parlamento fue una moción al gobierno de Canarias para que paralizara la norma, pero no fue llevada a término, con lo que el decreto vacacional en la actualidad está en vigor, y todos los propietarios que sean susceptibles de regularizar
regularizar su situación, obviamente nosotros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional les recomendamos a que den de alta sus propiedades porque conviene estar regularizados con la administración turística y sobre todo que nosotros desde el minuto cero lo venimos haciendo es que se hayan podido regular o no se hayan podido regular a nivel turístico no tiene nada que ver con Hacienda, que cumplan con sus obligaciones fiscales, su declaración si lo hacen como persona física en el IRPF y si se han podido dar de alta en turismo, pues que repercutan el IGI, que también es una de las cifras interesantes que tiene este estudio. De hecho, la labor que vienen realizando ustedes también ha tirado por tierra pues ciertas polémicas en comunidades de vecinos, ¿no? Que alguno decía, incluso en esas reuniones, dice, es que esto es ilegal, no se puede permitir que un propietario esté alquilando su vivienda. Y poco, con el paso del tiempo, se ha ido estabilizando pues todos esos comentarios y también, evidentemente, ya se ve como una actividad normal y en varias comunidades de vecinos pues se ha llegado a un entendimiento, ¿no? Todavía está pendiente el asunto de otra de las modalidades que es su caballo de batalla, que es el Bed and Breakfast, ¿no? Que tampoco está recogido por el gobierno de Canarias. Efectivamente, en cuanto a la primera de las cuestiones sobre las comunidades de propietarios, hace 2 semanas tuve una entrevista con don Pedro Quevedo, el concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, nos hemos preocupado por esta cuestión y le comentamos que si ellos tenían en la capital, que además conviene tener en cuenta que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los pocos que ya en su web, en Las Palmas Visit, anuncia las viviendas vacacionales como un alojamiento turístico y las promociona teniendo en cuenta la calidad de las viviendas que se ofrecen en la capital de la isla, pues como le decía don Pedro Quevedo, yo le preguntaba si ellos tienen constancia significativa de quejas que haya habido en Las Palmas, porque también se le ha tratado de colgar el San Benito a la vivienda vacacional, que parece poco menos que aquí esto viene la gente a fundir las comunidades de propietarios, y todo lo contrario, nos decían que ellos no tienen constancia de reclamaciones por disturbios, por así decirlo, en las comunidades de propietarios. No obstante, fuimos nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, cuando salió el borrador de la normativa, las que solicitamos al gobierno de Canarias que para establecer un mecanismo de control en las comunidades de propietarios que se estableciera una fiscalización desde el punto de vista en el que si todos los propietarios de común acuerdo decidían que en esta comunidad, en este edificio, no queremos alquiler vacacional, pues que se incluya en los estatutos de la comunidad de propietarios y, por tanto, cualquier propietario en la actualidad o a futuro que compre un inmueble en ese edificio tendrá pleno conocimiento, porque además puede acceder al registro de la propiedad, tiene conocimiento de que en ese edificio no puede comprar para destinarlo al alquiler vacacional. Por tanto, confluyen una serie de mecanismos de garantía que ya con los que establece la ley de propiedad horizontal, junto con los mecanismos propios que tiene la inspección turística, garantizarán doblemente pues cualquier actitud perniciosa que tenga un inquilino que acceda en un edificio de comunidad de propietarios. En cuanto a lo del Bed and Breakfast, me comentaba, según este estudio, mantienen que es residual. El Bed and Breakfast en Canarias dicen que es un 2,90 y algo % de la oferta total turística, y sin lugar a dudas estos datos, aunque sean no tan significativos como el del alquiler de la vivienda completa, no son desdeñables. Si existe una modalidad que tiene acogida en Canarias, como el Bed and Breakfast, en Fuerteventura se trabaja mucho con el tema de los surfcamps, surfistas que vienen a Canarias a coger olas y que pues no quieren alquilar una casa para ellos solos, sino que quieren una habitación en las que se le comparta o no el desayuno, pues ¿por qué no lo vamos a regular? ¿Por qué vamos a situar a este casi 3% de la oferta turística, que se dice pronto también, es el 3% de 13 millones de turistas, pues tampoco es poca cantidad? Pues ¿por qué los vamos a situar en la ilegalidad, como ha hecho el decreto 113/2015, pudiendo regularlo y dotar a este producto de una garantía interesante para el turismo en Canarias? Y además que es curioso, para alguno que se lo esté planteando, no suelen ser polémicos, lo comentaba Javier, el usuario de este tipo de alojamiento, porque mayoritariamente, tengo entendido también, son muchas veces familias, ¿no?, que vienen con sus niños, ya sea del resto de España o del extranjero, y en líneas generales no vienen a montar follón, no es el turismo barato británico que coge un low cost y se planta aquí a montar botellones, ¿no?, en esas viviendas. Sí, hay un estudio de una de las plataformas estas que trabajan en internet que dicen que el perfil fundamentalmente o mayoritariamente es de familias que vienen a las islas a pasar sus vacaciones, que están más cómodos, pues una pareja con 3 hijos está más cómodo normalmente en una villa con una casa vacacional con piscina
sí, que en un hotel en el que tienen todo arreglado, los horarios, los desayunos y demás. Nosotros entendemos que hay perfiles distintos, hay usuarios que en un momento determinado pueden elegir un alojamiento concreto y en otro distinto, y que por tanto lo que tiene que hacer la regulación en Canarias es adaptarse a los usuarios turísticos y que sean los turistas los que elijan el producto y no el gobierno de Canarias el que le imponga el producto donde se tienen que alojar. Y por islas, Tenerife, Gran Canaria y evidentemente las de la provincia de Las Palmas han sido quizás las que mayor número de alojamientos ofrecen, ¿no? Sí, según el estudio del encargado por el gobierno de Canarias, la isla de Tenerife es la que oferta mayor número de viviendas vacacionales, pero tenemos que tener en cuenta que a la vez es el Cabildo de Tenerife el que más obstáculos está poniendo a la hora de regularizarse, siendo la isla que mayor oferta tiene bastantes menos viviendas registradas en la actualidad que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Esto es indicativo de que el Cabildo de Tenerife, y a mí me consta como abogado de la asociación, están haciendo una interpretación hiperrestrictiva de la normativa, y en vez de buscar la posibilidad de que los tinerfeños regularicen su situación, porque lo que quieren es pagar los impuestos que les corresponden y regularizarse con la inspección turística, lo que están poniendo es trabas a los ciudadanos para que no se puedan beneficiar del turismo. Las zonas rurales se están sumando a esta corriente, ¿no?, de este régimen alojativo, porque también han visto un campo importante en Canarias. A partir del 2010 que se modificó el decreto 142/2010, que es en el que se incluyen en la actualidad las casas rurales, entre otros los apartamentos y demás, se ha restringido muchísimo la consideración de casa rural, de tal manera que acceder a la denominación, entre comillas, de casa rural es bastante complicado, porque tienes que estar dentro del inventario del patrimonio histórico de Canarias y demás. La vivienda vacacional es una opción para que se regularicen viviendas que están en las zonas rurales, que no pueden entrar por casa rural, pero sí lo pueden hacer por esta otra nueva modalidad. Nosotros hemos venido siempre defendiendo desde el principio que el término casa rural es un término o un producto premium, por así decirlo, que tiene una garantía específica de conformidad con, como decíamos, con el patrimonio histórico canario, arquitectónico y demás, y que el turista, que no es tonto, que está en Alemania y que contacta una casa rural, sabe el producto que está buscando y no se quiere alojar en una vivienda vacacional, igual que no se quiere alojar en un hotel en el sur, está buscando expresamente una casa rural. Tenemos que proteger esas casas rurales, pero nosotros también siempre le decimos a los profesionales del sector del turismo rural que la vivienda vacacional es una oportunidad. Todos ellos que tienen sus establecimientos en zonas de medianía de las islas pueden ver incrementado su oferta en alojamientos turísticos mediante la vivienda vacacional, y por tanto no deben ver a la vivienda vacacional como un competidor, sino como una opción más para desarrollar su negocio. Pues hoy queríamos simplemente esbozar un poco la problemática existente en Canarias con respecto al régimen de alquiler vacacional, y bueno, si alguien tiene una vivienda libre y no sabe qué hacer con ella o se está planteando alternativas, aquí tiene una. Y si alguien está buscando irse de vacaciones de belingo, como dicen ahora en Canarias, pues también es otra opción, porque a estas alturas es complicado conseguir una estancia en zonas hoteleras, y el alquiler vacacional también es una opción más que recomendable. Javier Valentín es abogado y portavoz de la asociación aquí en Canarias. Javier, como siempre, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes.